A reading from the first letter of John. Lectura de la primera carta de San No need, Juan. brothers, to be surprised No les when the world sorprenda, hates you, hermanos, que el mundo los for we have odie. passed from death to Nosotros life. hemos We know pasado de la muerte a la because we vida. love the Lo brotherhood. sabemos porque The amamos a man los who does not hermanos. love is among El no que one. no ama permanece en la muerte. Anyone who hates his brother El is que a odia a murderer, su hermano es un and you know homicida. that eternal Y life sepan que abides ningún in no homicida murderer's heart. lleva en sí vida eterna. The way we came to En understand the esto hemos Lord conocido el is that amor, he laid down en que his Él life dio for su us. vida por nosotros. We too must lay down our También lives for nosotros one another. debemos dar nuestras vidas por los I hermanos. ask you, how can Pero si God's uno love tiene de survive qué in a vivir man who y has abandoned this viendo world's goods a su and hermano en closes his heart necesidad to his le brother cierra sus when he entrañas, sees him in need? ¿cómo va a estar en él el amor de Little Dios? children, let us Hijos love míos, in deed and in no truth, amemos de and palabra not y de merely boca, talk about it. sino de verdad y con The obras. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Precious in the eyes of the Mucho Lord le cuesta al is the death Señor of his la faithful ones. muerte de sus fieles. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. I believed, even when Tenía I fe, said, aun I cuando am greatly dije, afflicted. qué desgraciado I soy. said in my alarm, Yo no man decía en can mi be apuro, faithful. los hombres son unos mentirosos. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. How shall I make a return to ¿Cómo the Lord pagaré al Señor for todo el all the bien que good me he ha has hecho? done for me? Alzaré la copa de la My salvation salvación, I will take up, and I will invocando call upon the name of the su Lord. nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. O Lord, I am your servant. Señor, yo soy tu I am your siervo, servant, the son siervo of your tuyo, handmaid. hijo de tu esclava. You have loosed my bonds. Rompiste mis To you cadenas. will I offer Te ofreceré un sacrifices of praise. sacrificio de I alabanza, will call upon the invocando name tu of the Lord. nombre, Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo "This Jesús a is sus my discípulos, commandment, este es mi love one mandamiento, another as que I se have amen loved unos a you. otros como yo los There he is no amado. greater love than Nadie this, tiene amor más to lay grande que el down que da one's la life vida for por one's sus friends. amigos. You are my friends if you do Ustedes what son I mis command amigos you. si hacen lo que yo les mando. I no longer speak of you Ya no as los llamo slaves, siervos for the porque el slave does siervo no not know sabe what lo his que hace master su has done. Señor. Instead, I A call you ustedes los friends, llamo since I amigos. have made known to you Porque todo lo all that que I he have oído a received mi from my Padre se Father. lo he dado a conocer. It was not you who No son chose me, ustedes but it los was que I who me han chose you, elegido, soy yo to quien go los he forth and elegido bear fruit, y los he fruit destinado para que lasting, vayan y den fruto so y su that fruto all dure. you ask the Father De in my modo que name, lo he will que give you. pidan al Padre en mi The nombre command I give you se is los this, dé. El that you mandamiento love que le one doy es another. este, que se amen unos a otros. Verbum Domini. There is no greater love than this, No hay amor más grande que este,
que dar la vida de uno por sus amigos. San Maximiliano Kolbe recibió la gracia y el valor de poner las palabras del Señor en práctica. En el campo de concentración de Auschwitz, el 14 de agosto de 1941, este fraile franciscano se ofreció tomar el lugar de un compañero prisionero mandado a morir de hambre en una celda, y más tarde inspiraría a Juan Pablo II a nombrarlo mártir de la caridad cuando lo canonizó en octubre de 1982. En su homilía mencionó varias cosas acerca del fervor de San Maximiliano por la evangelización y de qué impulsaba su fervor, que finalmente fue su devoción a la Virgen y al Señor en la Sagrada Eucaristía. Fue el 16 de octubre de 1917, 3 días antes del famoso milagro del sol y la aparición de la Virgen a los 3 pastorcillos en Fátima, que el seminarista en aquel entonces, hermano Maximiliano, había fundado la Milicia de la Inmaculada. La fundó en Roma con otros seminaristas y deseaba que los miembros de este nuevo movimiento, que ahora es mundial, trabajase para la evangelización a través de la Inmaculada de todas las almas del mundo entero hasta el fin de los tiempos. Esta inspiración comenzó con este grupo y fue influenciada principalmente por su observación del odio hacia la Iglesia. Lo vio en particular por parte de los masones y miembros de esta recién formada milicia dedicada a la Virgen se referían a sí mismos como los Caballeros de la Inmaculada, porque además de consagrarse a la Santísima Virgen, su misión era conquistar a través del amor a todos los corazones y guiarlos hacia Jesús. El fervor de San Maximiliano por la evangelización no disminuyó después de su ordenación al sacerdocio y sus estudios doctorales en Roma. Regresó a Polonia, fue asignado a ser profesor de seminario, pero en aquel tiempo continuó su labor con la Milicia de la Inmaculada y pronto fundó una publicación llamada Los Caballeros de la Inmaculada. No titubeó en utilizar los medios de la comunicación moderna para anunciar la fe católica y el Evangelio, pero estaba muy consciente de cómo el diablo estaba influenciando la prensa y los medios. En lugar de decir, el diablo está en el área, no vamos a tener nada que ver con él, él dijo, no, tenemos que involucrarnos más con la tecnología para proclamar el Evangelio y dar gloria a Dios. Y es inspirador ver su confianza en la providencia de Dios y en la intercesión de la Virgen, como sabemos, también basado en la historia de este canal, que a menudo creo que momentos que el Señor nos permite crecer en nuestra confianza. Por seguro lo vemos en la vida de la Madre Angélica. Hubo muchas veces que no parecía que fuese humanamente posible seguir con el costo que iba en aumento en todo. A veces era último minuto que Dios obraba para proveer al último minuto. Y de la misma forma con San Maximiliano Kolbe, en cierta ocasión, cuando no tenía el dinero para pagar sus cuentas porque tenía una imprenta y estaba tratando de anunciar el Evangelio y la devoción a la Virgen por todo el mundo, no tenía el dinero, así que inmediatamente se puso de rodillas y estaba rogando a la intercesión de la Virgen para que ayude a proveer. Y en ese momento notó que había un sobre cerrado a los pies de la estatua de la Virgen, lo abrió y era la cantidad exacta que necesitaba para pagar sus cuentas. Vio el poder de la intercesión de la Virgen. Nuevamente, él utilizó todo lo que pudo para anunciar el Evangelio. También era muy rápido para pensar. En cierta ocasión, un prelado que estaba visitando para ver la imprenta le preguntó, ¿qué diría San Francisco acerca de usted y de los frailes usando todos estos equipos tan caros? Los frailes usualmente son conocidos por una vida de pobreza. San Maximiliano dijo, San Francisco se hubiera enrollado las mangas, hubiera encendido las máquinas a toda velocidad y se hubiera puesto a trabajar, tomando esta forma moderna de anunciar la gloria de Dios y su Madre Inmaculada. Él conocía el fervor que San Francisco también tuvo por la salvación de las almas y no era un lujo, estaba usando todo lo posible para predicar el santo evangelio.
including radio, television, and film. todos los medios, incluyendo radio, televisión y películas. San Maximiliano incluso instaló una transmisor de estación radial en el nuevo monasterio que él bautizó como el Apocalanov o la ciudad de la Inmaculada. Él simplemente quería que todos conocieran acerca del Señor y su madre, porque su madre siempre nos guía hacia su Hijo. Kolbe más adelante iría a Japón con otros 6 frailes y establecería un nuevo monasterio ahí. Y como se imaginan, también estableció una imprenta y fue sin conocer el idioma, pero tenía gran confianza en la providencia de Dios para aprender el idioma, para hacer todo lo posible, para proclamar el Evangelio. Pasó 6 años ahí y produjo mucho fruto con la ayuda de la gracia de Dios. Regresaría a Polonia finalmente en 1936 y continuó su vida franciscana y apostolado en este monasterio, que en aquel entonces era el más grande del mundo. Y ahí sería arrestado en 2 diferentes ocasiones. La segunda vez fue enviado a Auschwitz, donde daría su vida en martirio, dándonos el mayor testimonio del amor de Dios. Pero mientras que estuvo en Auschwitz, y no oímos mucho de esto muy a menudo, hay testigos oculares, hubo ciertos prisioneros que sobrevivieron, y un testigo que estuvo con San Maximiliano en Auschwitz comentó acerca de la alegría presente en la vida de San Maximiliano en medio del tormento y sufrimiento en aquel campo de concentración. Y cuando le preguntaban cómo podía ser tan alegre en medio de tanto sufrimiento, el testigo cuenta que el padre Maximiliano dijo que lo que le ayudaba era la Inmaculada y el Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento. Es lo que le daba alegría, devoción a la Virgen y devoción al Señor en la Sagrada Eucaristía. Además, este testigo ocular dijo que el padre Maximiliano nos acercaba más a Dios. Era como un imán que nos acercaba a Dios y a la Madre de Dios. Quería convertir al campo entero. Oraba incesantemente por los pecadores y sus enemigos, y cuando podía ofrecía su ración de comida a otros hombres que tenían hambre y aceptaba las tareas más difíciles en lugar de otros. Vemos que según San Maximiliano Kolbe, su fortaleza, su energía provenían del Señor y la Virgen. San Maximiliano estaba firmemente convencido que si uno crecía en amor y devoción a María y buscaba imitarla, correspondientemente habría un mayor amor y conocimiento de su Hijo Jesucristo. Kolbe indicó en cierta ocasión en una conferencia que ofreció que el diablo trata por todos los medios de alejarnos de nuestra devoción a la Virgen, que él sugeriría otras devociones, mientras que no fueran a ella, porque puede vencerlas más fácilmente. Y esto me hizo pensar mucho cuando lo leí por primera vez, que hay muchas buenas devociones disponibles a nosotros en la iglesia, santos en particular, pero a menudo, como dice San Maximiliano, el diablo, mientras que nuestra devoción a María disminuya, él trata de hacernos que tomemos otras devociones, por más buenas que sean. San Maximiliano sabía cómo el diablo sabe cuán poderosa es la intercesión de la Virgen. ¿Y cuál es la raíz de ello? La unión de la Virgen tan estrecha que tiene con el Espíritu Santo. Desde el primer momento de su existencia, cuando fue concebida inmaculadamente, estaba unida con el Espíritu Santo, siempre unida. Nunca se separó de él y nunca se separará. Hay una unión profunda, pero también sabemos que en la providencia de Dios, en el plan de Dios, eligió venir a nosotros a través de ella. Eligió darnos gracia a través de ella. Ella es el vehículo que Dios eligió. Ella no es la fuente de la gracia. Sabemos por el Evangelio según San Juan que la gracia y la verdad provienen de Jesús, que Dios es la fuente de toda gracia, pero Él escogió una de sus criaturas para ser el canal por el que recibiéramos gracia. Por eso el diablo no quiere que acudamos a la Virgen, porque todas las gracias provienen por medio de ella. Y hay 2 imágenes que encontré que son muy útiles y la Iglesia las ha utilizado. Las recibimos de parte de San Bernardo de Clareval y San Bernardita de Siena, y hablan de la Virgen como un acueducto y utilizan la imagen de un cuello. El acueducto es como un puente que lleva el agua,
Un vehículo para el agua no es la fuente del agua, sino el vehículo a través del cual el agua llega a su destino. Igual con la Virgen, ella no es la fuente, sino el vehículo que el Señor utiliza. Y también podemos mirar el ejemplo de un cuello. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo, y el cuello conecta la cabeza con el cuerpo. Dios la utiliza para darnos gracia. San Maximiliano estuvo muy convencido de esto y por eso fue tan devoto a la Virgen y siempre pedía su intercesión. En conclusión, unas palabras acerca de la devoción de San Maximiliano a la Eucaristía. Él solía decir que la comunión es alimento y que una sola Santa Comunión es suficiente para santificarlo a uno. Su gran enseñanza aquí es que todo depende de la disposición de nuestro corazón y nuestras almas cuando recibimos la comunión. Uno podría pensar que esto es un exceso de fervor decir que una sola Santa Comunión puede santificarlo a uno, hacerlo santo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando recibimos la comunión? Recibimos la fuente de toda santidad. Entramos en contacto físico con la fuente de toda santidad, con Dios. Podemos pensar en muchos casos en los evangelios cuando la gente era convertida, cuando eran sanados por ese contacto físico con el Señor. Podemos pensar en aquel momento, aquella mujer que dijo que ella sabía que si tocaba el borde de la túnica de Jesús sería sanada. ¿Cuántas personas tuvieron contacto físico con él aquel día en la muchedumbre? Pero la fe de aquella mujer, su disposición interior es lo que la sanó cuando entró en contacto con las ropas del Señor. Y nosotros recibimos el cuerpo y la sangre, alma y divinidad del Señor en la comunión. Así que es un gran ánimo que nos da San Maximiliano. En cada misa existe ese potencial que Dios quiere hacernos santos. Oremos para tener esta disposición en nuestros corazones y tener gran fe. San Maximiliano, además de hablar acerca de los efectos de la comunión, hablaba de los efectos de la adoración eucarística. Estaba muy convencido de ese poder también, y uno de los frailes que vivió con él cuenta que él a menudo a lo largo del día visitaba a Jesús en el tabernáculo. Decía, nuestra fortaleza se encuentra ahí y la fuente de nuestra santificación. Otro fraile indicó, y esto nos da gran ánimo, especialmente si estamos pesados por el ajetreo de las vidas, que San Maximiliano no tenía mucho tiempo. Él siempre estaba ocupado con sus labores de prédica, de sacerdocio y de la administración de la revista que publicaba, pero en lugar de pasar muchísimo tiempo, horas y horas al día en adoración, él iba a menudo para breves visitas a lo largo del día. Él iba a visitar al Señor a menudo, a pasar tiempo con él en el Santísimo Sacramento, y eso también nos es útil. Y cuando ofrecía paseos en Polonia, en el monasterio, él señalaba a los frailes en adoración diciendo, aquí en esta capilla está el departamento más importante del monasterio, es donde la mayor parte del trabajo se hace para las gracias que recibimos, que dan fruto. Este es el trabajo más importante que realizamos. Y él solía describir la adoración eucarística perpetua como una oración que fluye ininterrumpidamente a lo largo del día. Le llamó el poder más grande del universo, capaz de transformarnos y cambiar la faz del mundo. Pedimos pues a San Maximiliano Kolbe que rece por cada uno de nosotros hoy para que tengamos el mismo fervor para guiar a otros hacia Cristo en el cielo, para que seamos alimentados por nuestra continua devoción al Señor en la Santísima Eucaristía y la Santa Virgen.